Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Espacio Abierto. Hoy vamos a hablar de un tema que seguramente les interese a todos y es de cómo ahorrar en la factura de la luz. Siempre llegan y nos damos cuenta que cuando llega esa factura, por un lado, no solemos entender muy bien lo que pone en ese papel y no sabemos cómo conseguir que a final de mes nos llegue una factura que reduzca ese coste. Pues de esto vamos a hablar esta tarde con María Carballeira, quien está llevando ahora mismo una campaña fomentada por el Instituto Energético de Galicia, conocido como INEGA, además del Instituto Gallego de Consumo, una campaña que se llama Dalle Luz a túa factura. María Carballeira, muy buenas tardes y gracias por venir a Espacio Abierto. Para empezar, coméntanos un poquito en qué consiste esta campaña que estáis llevando a cabo. Bueno, pues esta campaña naceu como unha iniciativa para chegar pues, ao público galego a factura da luz dunha forma pues, un pouco diferente, con explicacións entendibles e sobre todo obxectivas, non? Tamén intentar proporcionarlle pues, aos cidadáns as ferramentas necesarias para poder levar a cabo estrategias de aforro tanto económico pues, como ambiental. Para iso, pues, desarrollanse unha serie de iniciativas, unha serie de estrategias, como son pues, montar puntos de información a pé de rúa en diferentes cidades, levar a cabo tamén sesións informativas en distintos concellos de Galicia. Vamos a participar tamén en diferentes eventos e congresos relacionados co sector enerxético. Temos tamén a disposición pues, de quen queira pues, unha páxina de Facebook onde vertemos pues, diferente información relacionada coa campaña, xa que entendemos que hoxe en día as redes sociais pues, son moi importantes, non? ¿Qué es lo que tienen en esta página de Facebook que me hablas? Aquellas personas que quieran buscar información, ¿a través de qué nombre pueden encontrarla? A páxina, a través, buscan por Dalle Luz a túa factura, o nome da campaña, e aí pues, todos os días vertemos información, aparte que informamos onde vamos a estar pues, eses días, durante esa semana, para o que se queira chegar pues, a esas sesións informativas, se queren levar incluso a súa factura para seguir pues, mellor a información. Tamén temos na páxina web do Instituto Enerxético de Galicia e tamén do Instituto Galego de Consumo a súa disposición pues, unha aplicación informática interactiva onde tamén poden facer cálculos propios, pues, por exemplo, de termo de potencia, que mellor se adapta ás súas necesidades, etc. E por último, unha línea 900, tamén xa para consultas personalizadas sobre dúbidas que poidan xurdir pues, sobre a factura da luz, non? De esta campaña que estáis llevando a cabo, que ha comenzado en agosto, ¿hasta cuándo va a durar? Vai a durar hasta decembro, hasta finais de ano, sí. ¿Cómo está siendo este poquito tiempo que lleva ya en marcha? Bueno, a verdade é que está tendo bastante boa resposta por parte do público, un tema realmente pues, de interés común. A xente normalmente pues, ten un montón de cuestións sobre a factura, sobre cousas que aparecen na factura que non entendemos moitas veces. Entón, o noso objetivo é non explicar e, sobre todo, que sepan pues, a hora de firmar un contrato en que deben fixarse, non? Podemos decir que, por lo tanto, el objetivo primordial de esta campaña, ¿en qué radica? Sobre todo, pues eso, en que a xente entenda que é o que está pagando, como poder aforrar, e sobre todo que sepa, pois iso, elexir ben pues, o tipo de contrato que máis se adapta ás súas necesidades, tipo de contrato, tipo de potencia, etc. Este no es el primer año que se lleva a cabo esta campaña, ya se había hecho el año anterior muestra del interés que está teniendo y que repercute bien en la gente. Sí, de feito, bueno, fixéronse enquisas telefónicas, non, para ver como afectara pues, o que é a campaña nos participantes. Bueno, realmente un 75% da xente que afirmou aplicar medidas de aforro pues, das que comentamos, aseguraron pues, ter un aforro na factura pues, bastante importante, entre un 20 e un 30%, non? Cada vez hai máis gente, notáis, que empiece a entender un poquito mejor esas facturas de la luz. Sí, a ver, cada vez hai xente pues, que se molesta máis sobre todo en buscar de onde saen as cousas e todo iso, pero bueno, sí que é certo que non é unha tarea moi fácil, que aparte iso ten moitísimo traballo detrás e que, bueno, non é fácil entender a factura, non? Una campaña que podemos decir que se basa en 4 puntos fundamentales para reducir, para conseguir ese ahorro en la factura de la luz. Vamos a ir desgranándolos poquito a poco, te voy a ir preguntando. El primero de ellos se habla de elegir bien el tipo de contrato que queremos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir el contrato más idóneo para nuestra situación?
Bueno, pues o primeiro que deberíamos saber é que existen dúas formas de contratar a electricidade, unha que sería no mercado libre e outra no mercado regulado. No mercado irregulado coñécese tamén como prezo voluntario ao pequeno consumidor, ou PVPC, e como o seu nome indica, o prezo da enerxía está regulado polo goberno en función do que realmente costa producir a enerxía ás diferentes horas do día. No mercado libre, o precio poñen as comercializadoras en libre competencia. É moi común tamén que nos ofrezcan descontos do 10%, un 15%, pero que dicimos sempre, que se hai que fixar non é na porcentaxe de desconto xa que o precio poñen ela, senón no precio final que nos queda con ese desconto. Entón, é moi importante que calquer consumidor con menos de 10 kilovatios de potencia contratada pode optar ao mercado regulado e o cambio completamente gratuito. Entonces podemos decir que para la mayor parte de la gente con una situación normal en la que tampoco consuma demasiado, la mejor opción, ¿cuál sería? En principio, a ver, sempre hai casos particulares, claro, sí. Pero en principio o mercado regulado, xa que está pensado para protexer o consumidor, están, bueno, prohibidas por lei por certas actuacións que no mercado libre non, como ofrecer servicios adicionais, permanencias, etc. Este cambio, me comentabas, de una a otra es gratuito. Sí. Después también hablaban, en algunas ocasiones hablaba del antiguo bono social conocido como TUR. No sé si actualmente se debe tener en cuenta, ¿es una opción o hay que mirar a ver lo que va a pasar con este aspecto? Sí, a ver, actualmente o bono social síguese aplicando, que pasa que, bueno, xa hai borradores para cambialo, entón, bueno, de momento aplícase a persoas sempre acollidos a tarifa de último recurso, a tarifa ao precio voluntario ao pequeno consumidor, a consumidores con potencias inferiores a 3 kilovatios, a familias numerosas, a pensionistas con 60 anos ou máis que estén cobrando a pensión mínima, e tamén a familias con todos os membros en situación de desemprego. O bono social está pensado para protexer os consumidores aínda máis vulnerables. Como xa digo, eso en principio, estáse tratando para que cambie, vai a aplicar, vai a desaparecer en principio os borradores que hai, o de que se aplique por potencia, por pouca potencia, e o resto vai a ir en función de renta. En principio xa digo cos borradores que hai. Supuestamente, ¿cuándo se va a saber cuándo va a dar lugar este cambio? Para que la gente esté más o menos atenta, aún no se sabe. No se sabe de momento porque xa se iba a aprobar, pero en principio, bueno, volvemos atrás todo, entonces hay que estar atentos para ir viendo qué es lo que sucede, que seguramente en esa página de Facebook nos iréis avisando de los cambios que haya con respecto a este tema. Otra de las cosas a tener en cuenta está la discriminación horaria. ¿Cuál es la mejor opción en cuanto a esto? A ver, como en todo, xa digo, hai casos particulares. A discriminación horaria actualmente compensa no 90% dos fogares normais, porque aínda que se confunde moito que a antigua tarifa nocturna, a tarifa nocturna aplicábase a discriminación, é dicir, as horas máis baratas eran durante 8 horas do día, de noite, dende as 11 da noite iba hasta as 7 da mañá. A discriminación horaria agora mesmo son 14 horas do día, moito máis baratas, xa non só é de noite, xa colle toda a mañá. Entonces, son 14 horas do día a metade de precio cunha tarifa normal. As outras horas son un pouquiño máis caras, son un pouco máis caras, entonces xa case considerase que, bueno, que somos capaces de facer un 30% do noso consumo dentro das horas máis baratas, pois xa nos compensa. E só con un frigorífico xa case se fai o 20% dese consumo, entón realmente é unha acción moi a ter en conta, non? Dentro de esta discriminación horaria hay dos tipos de horarios, está el de verano y el de invierno. ¿Qué horas son el de verano y qué horas corresponde al de invierno? Vale, pues as horas van en función da hora do reloxo, cambiarían cando nos cambiamos a hora do reloxo. No verán as horas máis baratas son dende as 11 da noite hasta 1 do mediodía, e no inverno son dende as 10 da noite hasta as 12 da mañá, sempre mantendo esas 14 horas máis económicas. Ha terminado el verano, pero continuamos con este horario de verano, porque ¿cuándo se cambia de uno a otro? Cando cambiamos a hora do reloxo, cambia a hora da discriminación horaria. Así queda claro y no se nos olvida que el cambio siempre lleva consigo el cambio de verano o de invierno. Para pasar a discriminación horaria, ¿cuesta dinero este cambio? En principio non, a comercializadora non nos vai a cobrar por ese cambio, pero sí que é certo que hai casos donde a distribuidora ten que acceder ao contador para facer o cambio,
Cos contadores novos, pois, vai a depender un poquinho da potencia que temos contratada, pero se ten que acceder a distribuidora, vais-nos a cobrar un custe regulado de unos 10,94 euros. Pues mira, eso es a tener en cuenta para saber que fuera de ese precio la cosa no está bien. Otra de las cosas que solemos pues tener problemas o que lo llevamos mal es contratar una potencia superior a la que estamos utilizando, a la que se usa en realidad. Suele ocurrir en muchos casos. Sí, é moi común que haxa vivendas pues, que teñen unha potencia bastante superior a que realmente necesitan, non? A potencia contratada actualmente vai por tramos, e é importante saber que cada tramo que consigamos disminuir esa potencia que temos contratada, imos a ter un aforro na nosa factura dunhos 63 euros ao ano. Entonces, é algo tamén pues, moito a ter en conta. A potencia contratada, obviamente, pues, é algo bastante persoal, porque vai a depender do equipamento que temos na vivenda, do uso que lle damos a ese equipamento, pero é moi importante, xa digo, estudialo. Por exemplo, pues, para unha vivenda normal, con un equipamento básico, sen cociña eléctrica, pues, máis de 3,45 sería unha potencia bastante elevada. 4,6 sería un tramo pues, bastante normal para unha vivenda con ese equipamento básico e aparte pues, unha vitrocerámica, ben sexa eléctrica ou de inducción. Tamén hai xente que consiga adaptar os seus hábitos e utilizar os 3,45 ca vitrocerámica, e despois pues, potencias xa superiores pues, xa son para casos particulares de calefaccións eléctricas, etc. Esto para saber cada persona si está en una adecuada potencia, si tiene la adecuada, ¿cómo podría saberlo? Bueno, pues mirad, por exemplo, nesa páxina que vos digo, na páxina do Instituto Enerxético de Galicia e do Instituto Galego de Consumo, temos esa aplicación informática interactiva a súa disposición, donde poden facer ese cálculo pues, da potencia, poñendo o equipamento da súa vivenda, incluso poden variar a potencia exata do equipamento que teñen, e lles dá pues, un cálculo da potencia que necesitaría. Cuando utilicen esta aplicación y le digan un determinado cálculo y vean que deben de bajar su potencia para así ahorrar un poquito más, ¿tendrá un coste la reducción de esta potencia? Terá ese coste regulado que vos decía dos 10,94 euros. Sí, eso conlleva con esa entrada. Aparte, en esta campaña, que no ha podido ser aquí porque no ha podido traerse la pantalla, bueno, sí que se ha traído, pero no cabía, ha habido problemas técnicos. Se iba a traer esa pantalla que suelen tener a pie de la calle para que todas aquellas personas que estén interesadas en reducir esa factura, poder llevar a cabo esos cálculos. En esa pantalla, aparte de este que me comentabas, ¿qué otras cosas se pueden mirar? Pues, realmente pues, todo o que aparece na nosa factura, vale, podemos mirar pues, dende as distribuidoras ata os tipos de contratos, bueno, un poquinho todo o que aparece na nosa factura, información sobre tamén os dereitos dos usuarios, que tamén é bastante interesante, e despois pues, os cálculos de tanto de potencia como aforro coa discriminación horaria, como incluso pues, xa medidas de aforro de eficiencia enerxética. Entre estos puntos que te he preguntado, seguramente haya algunas cosas más que se nos escapen que puedan ayudarnos a ahorrar esa factura. ¿Qué otros puntos puede haber? Bueno, a ver, obviamente xa digo que sabemos todos de medidas de aforro de eficiencia enerxética, pues está bastante ben, como a iluminación LED nun fogar, que é da tecnoloxía máis eficiente, apagar, desconectar ben os aparellos cando non se utilizan, vale? Recalcamos sempre que os aparatos apagados con mando a distancia consumen. Claro, ao final non é que, por exemplo, un televisor pues, sexa unha ruína, non tendo todo o ano mal apagado, pero ao final pues, son a suma de moitos aparatos, non? Entonces ese é o problema. Entre los datos que suministraban me llamaba la atención uno que decía que, por ejemplo, en la elección, depende de la elección de un frigorífico eficiente podría hacer ahorrar a una persona durante un año, a lo largo de todo el año, hasta 70 euros. Sí, é moi importante cando se merca electrodomésticos ter en conta pues, esa etiqueta enerxética, non? Electrodomésticos máis eficientes van a axudarnos a forrar moito na factura da luz, sobre todo cando se trata de electrodomésticos como frigoríficos, lavadoras, que son electrodomésticos polos que máis estamos pagando a final de mes. Entonces, moi importante que, ainda que sexan máis caros, se amortizan. Me comentabas que mucha gente se pasaba por estas campañas y os preguntaban todas sus dudas. Dentro de estas preguntas, ¿cuáles son las que más se suelen repetir o las que más os llama la atención? Pues, a ver, o que é a potencia pues, é algo que sí que a xente pues, lle preocupa bastante, de ter máis potencia contratada da necesaria.
o que comentamos tamén do mercado libre, mercado regulado, discriminación horaria, pero tamén é moi importante que tamén orientamos un pouquiño a xente nese aspecto a como realizar as reclamacións para, bueno, cando teñen algún problema coa comercializadora, coa distribuidora, e o que dicimos sempre é que primeiro fagan a reclamación directamente á comercializadora, que esperen un mes, se non obteñen resposta ou non lles convence a resposta, poden poñerse en contacto con calquera oficina municipal de información ao consumidor ou senón co Instituto Galego de Consumo. Por otro lado, antes te comentaba, te hablaba de esa factura de la luz que me decías que cada vez hay más gente que la empieza a entender, pero seguramente a muchas personas aún les resulte un poco difícil entenderla en su totalidad. ¿Nos puedes dar unos pequeños pasos para poder comprender mejor esta factura? A ver, sobre todo, para non levar sorpresas, non? Cando firmamos un contrato, importante leer todo o que firmamos, non? E despois, para entender a nosa factura, para saber se estamos no mercado libre ou mercado regulado, por exemplo, o nome das comercializadoras vai a variar, nun ou outro teríamos que buscar o nome exacto da nosa comercializadora se é a do mercado regulado. Se estamos no mercado regulado vai aparecer na nosa factura unha parte que pon tipo de contrato e vai a poñer PVPC. Tamén hai unha parte onde pon potencia contratada e podemos ver a potencia que temos contratada, e despois o que estaríamos pagando pola enerxía que consumimos, pola potencia contratada, a parte fixa, a parte variable, etcétera. Mucha gente habla que en realidad pues sí que llevan a cabo muchas medidas como utilizar los LED, apagar más la luz o conseguir unos electrodomésticos más eficientes, que tal vez sí que se reduciría esa factura, pero lo que sucede es que lo que gasta a lo que es la tasa es ahí donde está el problema, donde sube la factura es en la tasa. Sí, a ver, a verdade aproximadamente un 30% do que pagamos na factura é o que vai destinado realmente á produción desa electricidade, non? Despois estamos pagando impostos e tamén estamos pagando peaxes, non? Que son necesarios para manter as redes en correcto estado, tanto as redes de transporte en alta tensión como as de distribución en baixa tensión, tamén para garantizar unha calidade do suministro, que sempre vamos a ter electricidade. Esos son as partes fixas, esas tasas das que estamos pagando nesa factura, ¿no? Entonces, para todas aquellas personas que se enteren bien y que tengan ahí en su mano en la factura de la luz, ¿cuáles son los aspectos básicos en los que se tienen que fijar siempre? Sobre todo, mercado regulado ou mercado libre, ¿vale? Recomendamos, xa digo, sobre todo por protección ao mercado regulado. Hai casos particulares onde pode compensar o mercado libre. Discriminación horaria, que a valoren seriamente, porque a verdade é que é unha opción que nos axuda a forrar un montón, e sobre todo tamén que fagan un cálculo o máis alto posible da súa potencia, xa que moitas veces están pagando demais por algo que non están aproveitando. Una persona que esté escuchando ahora mismo, que esté viendo esa factura y vea que puede cambiarla y que reducir ese gasto, ¿cuánto tiempo lleva la tramitación más o menos? Entiendo que dependerá de la comercializadora, pero ¿cuál es la media para cambiarse de una a outra opción? A ver, o que é o cambio do mercado libre ao mercado regulado ou viceversa, é prácticamente instantáneo. O da potencia contratada, a discriminación horaria, vai a depender un pouquiño sobre todo do tipo de contador que temos. Se temos un contador antigo, o que van a facer é xa aproveitar para poñernos o contador digital, xa que, aparte teñen hasta finais do 2018 para cambiálo, cando facemos esas solicitudes xa adiantan o cambio, non? Entón, vai a depender un poquinho do tipo de contador, que leve máis, que leve menos. Nos comentabas que todos aquellos que querían se pueden meter a través de internet y poder hacer esos cálculos, pero también decías que había campañas al pie de la calle. ¿Dónde vais a estar en este tiempo, en estos siguientes meses o algo así, para que la gente pueda controlar y acercarse a algún punto exacto y preguntaros? Bueno, agora mesmo a pé de calle realmente vamos a estar en diferentes eventos, vamos a estar en Ourense, vamos a estar en Lugo tamén, en Sada, en diferentes, xa digo, eventos relacionados co sector. E despois vamos a estar en diferentes concellos que vamos a ir publicando, xa digo, todos eses concellos na nosa páxina de Facebook. Por exemplo, para luns, que sería a seguinte data, vamos a estar en Silleda, en Padrón e en Valga.
con estos consejos terminamos ya esta tarde. María Carballeira, muchísimas gracias por darnos estos consejos para reducir nuestra factura de la luz. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes. Ya saben que nos pueden seguir en nuestra página web, que les recuerdo, www.tvferrol.es, o a través del canal A la Carta en YouTube. Que tengan una muy buena tarde.